Estos son los 6 casos de adicción extrema en FIFA y Football Manager. Detrás de la pantalla, más allá del entretenimiento, existe un lado oscuro que pocos se atreven a ver. Los videojuegos han cambiado el mundo, pero también han cambiado vidas de formas inesperadas. En este video, conocerás casos reales y extremos de personas que cruzaron la línea, dejaron sus responsabilidades, arriesgaron su salud e incluso su vida, atrapados en una realidad virtual de la que no pudieron salir. Número 6. El que fue despedido por simular estar enfermo y jugar FIFA. En 2019, un trabajador británico llamado Dwayne Clark fue despedido de su empleo tras una serie de faltas injustificadas. La razón: se descubrió que durante los días que reportó estar enfermo, en realidad se había quedado en casa jugando FIFA, el popular videojuego de fútbol. Lo más insólito fue cómo lo atraparon. Dwayne había compartido varios logros y transmisiones en vivo desde su consola, presumiendo su progreso en el juego justo en las fechas en las que debía estar en cama recuperándose. Se le olvidó poner el perfil en privado. Sus compañeros lo delataron tras ver sus publicaciones, y su jefe no tardó en investigar. Cuando la empresa lo confrontó, Dwayne no tuvo otra opción más que admitirlo. Había fingido estar enfermo para poder quedarse en casa compitiendo en el modo Ultimate Team. Como consecuencia, fue despedido por conducta deshonesta y violación a la política de la empresa. Este caso se volvió viral y generó mucho debate en redes sociales sobre los límites de adicción a los videojuegos y la ética laboral. Número 5. El joven que fue hospitalizado por jugar FIFA. Como muchos de nosotros, amaba echar partidas, una tras otra, pero lo que comenzó como un entretenimiento terminó en una sala de emergencias. Durante semanas, este joven pasaba entre 6 y 8 horas sentado, sin moverse, totalmente inmerso en el juego. Cero pausas, cero estiramientos, solo goles, penales y muchas horas frente a la pantalla. Un día comenzó a sentir un fuerte dolor en la pierna. Horas más tarde, ya no podía ni respirar bien. La causa: trombosis venenosa profunda. Un coágulo se había formado en su pierna y estuvo a punto de viajar a sus pulmones, lo cual pudo haber sido fatal. Todo por jugar demasiado tiempo sin moverse. Este caso es un ejemplo extremo, pero real. La llamada trombosis del jugador es una condición médica que ya ha afectado a varios gamers en todo el mundo. Así que, si te gusta jugar videojuegos por horas, ya sea FIFA, Fortnite o cualquier otro, recuerda esto: pon pausa, estírate, toma agua, tu cuerpo también necesita un break. Número 4. El fan que fue adicto a Football Manager. Nadie recuerda exactamente cuándo empezó, ni siquiera Sepp Hide, un alemán común y corriente con una laptop y mucho tiempo libre. Lo que comenzó como una partida casual de Football Manager 2017 terminó convirtiéndose en una obsesión de 8 años reales. 416 temporadas jugadas, casi medio milenio de fútbol simulado. Mientras el mundo se enfrentaba a pandemias, guerras y cambios tecnológicos, Sepp seguía en su burbuja digital dirigiendo al FC United of Manchester, un club de séptima división inglesa. Lo convirtió en una dinastía absoluta. Ganó 1028 trofeos, jugó 22.300 partidos y sus jugadores marcaron más de 58.900 goles. Pero esto no es solo un récord, es una muestra brutal de lo adictivo que puede llegar a ser un videojuego como Football Manager. Football Manager no tiene gráficos impresionantes, no ves a tus jugadores correr en HD, ni hay comentaristas gritones, pero su gancho es más profundo, te da el control total, tácticas, finanzas, fichajes, declaraciones a la prensa. Eres Dios, Mourinho y un contador, todo a la vez. Y ese poder, combinado con el solo avanzo hasta el próximo partido, se convierte en una trampa mortal para la productividad. Sepp no era el primero en caer, pero sí el más devoto. Dijo en una entrevista que llegaba a jugar 10 horas seguidas sin notarlo, metido en conferencias ficticias y buscando promesas de 16 años en ligas subterráneas de Uzbekistán. A Sepp le pasaron cosas curiosas porque jugó hasta el año 2400. Sepp descubrió jugadores con nombres como Cristiano Messi, Pelé Jr. y hasta un portero brasileño llamado Goku Jesús. El juego empezó a ser más lento. Cada día simulado tardaba varios minutos en procesarse. Había ligas exóticas dominadas por equipos de islas desconocidas y la Champions League se jugaba en Qatar, Nigeria o Canadá. Muchos jugadores ficticios generados por el juego eran tan familiares para él que les hacía homenajes como si fueran futbolistas reales. Incluso les ponía apodos, les daba entrevistas imaginarias, los trataba como familia. Algunos lo llamaban adicción,
otros un ejemplo de compromiso total. Para Sepp fue su forma de vivir el fútbol en su máxima expresión. Nunca se aburrió, nunca abandonó una partida. Cuando Record Guinness lo contactó, se sorprendieron de que el archivo aún funcionara. Me preguntan si fue tiempo perdido. Dijo en una entrevista: yo gané más títulos que Ferguson, Guardiola y Klopp juntos. ¿Eso suena como perder? Hoy, si enciendes Football Manager y buscas a FC United of Manchester en la base de datos, no verás a Sepp. Pero, en algún rincón digital del año 2433, ese club aún está ahí, reinando, dirigido por un manager inmortal, cuyo único vicio fue querer saber qué pasaba si nunca soltabas el mouse. Número 3. El niño que gastó más de $3.000 en FIFA Ultimate Team. Tenía solo 13 años, no robó, no salió a vender cosas, solo agarró la tarjeta de crédito de su papá, la vinculó a su consola y empezó a abrir sobres en FIFA Ultimate Team. Uno más y me sale Messi, pensaba. Solo este y seguro toca un icono. En menos de un mes había gastado más de $3.200. Cuando su padre revisó el estado de cuenta, creyó que lo habían hackeado, pero no. Era su propio hijo, haciendo lo que millones hacen todos los días, apostando en un casino disfrazado de videojuego. Ultimate Team no es solo un modo de juego, es una máquina de hacer dinero que genera más de 1.600 millones al año para EA Sports. ¿Pero cómo lo hace? Mediante los famosos sobres, pequeñas cajas misteriosas donde puedes sacar desde un jugador mediocre hasta leyendas como Pelé o Ronaldo. Pero el contenido es aleatorio, no se compra lo que quieres, se compra la posibilidad de lo que quieres, es decir, una apuesta. El problema es que está disfrazado de juego infantil. El sistema es tan accesible que muchos niños pueden comprar sobres con solo un par de clics. El historial de este caso mostró docenas de transacciones pequeñas, $5 aquí, $10 allá. Microgastos que no parecen mucho por separado, pero que se acumulan de forma brutal. El niño nunca tuvo una sensación de pérdida. Para él, era solo puntos de FIFA, desapareciendo. Cuando su padre pidió explicaciones a EA, la empresa se escudó en sus políticas. Las compras fueron voluntarias y no hay reembolsos. El porcentaje de sacar a un jugador top como Mbappé o Haaland en un sobre especial ronda el 0,009%. Es literalmente más probable que te caiga un rayo. En Reino Unido, un estudio encontró que el 38% de los niños entre 11 y 16 años han hecho compras dentro de videojuegos sin saber cuánto gastaban. En 2020, un niño de 14 años en Bélgica vendió su bicicleta y su consola para seguir abriendo sobres desde un cibercafé. En algunas regiones, los sobres ya están clasificados como juegos de azar legales, lo que ha forzado a FIFA a mostrar probabilidades en la pantalla. Aún así, la mecánica sigue activa. Cuando el padre confrontó a su hijo, no hubo violencia ni gritos, solo una frase que heló la sangre. Pero papá, mi equipo sigue siendo muy malo. Había gastado más de 3.000 y ni siquiera logró un 11 competitivo. Así de agresivo es el sistema, así de adictiva es la ilusión. No hay forma de ganar contra un algoritmo diseñado para mantenerte adentro. El niño que quería su versión de Messi, lo que obtuvo fue una lección brutal sobre cómo el fútbol moderno, incluso el virtual, puede arruinarte la cuenta bancaria sin darte ni un solo gol de verdad. Número 2. El tipo que se divorció por jugar Football Manager. A simple vista, él parecía un hombre normal, 30 y tantos, trabajo estable, vida tranquila, casado. Pero por las noches, cuando las luces se apagaban y su esposa dormía, él se transformaba. No era esposo, no era oficinista, era el manager del Nottingham Forest, luchando por ascender a la Premier League por 5ª vez consecutiva, y no podía parar. Según contó ella, en el proceso de divorcio, todo empezó como un hobby. Football Manager, un simulador donde controlas todos los aspectos de un club, fichajes, tácticas, ruedas de prensa. Suena técnico, aburrido, casi educativo. Pero ella notó que su esposo ya no hablaba, solo planificaba formaciones. No salían, no tenían intimidad, ni siquiera cenaban juntos.
Lo peor, él se llevaba la laptop al baño para seguir simulando partidos. Sentía que vivía con un técnico y no con un marido, dijo ella en la audiencia. Y lo peor es que su equipo ni siquiera ganaba. Un estudio de la Universidad de Oxford encontró que 1 de cada 5 jugadores de Football Manager admite haber perdido el control del tiempo. El tiempo promedio por partida activa es de 223 horas, pero hay jugadores que superan las 2000 horas por edición. Hay foros llenos de usuarios que admiten haber fingido enfermedades para quedarse en casa y jugar una temporada más. El propio creador del juego reconoció que recibe mensajes de esposas o novias pidiendo que bajen la dificultad del juego o la adicción del marido. En su testimonio, ella mencionó algo insólito. Una noche lo escuché murmurar en sueños. Cambio a 4-2-3-1, presión alta, extremos invertidos, como si estuviera en una charla técnica con fantasmas. También contó que una vez canceló un viaje de aniversario porque estaba en una semifinal de una copa en el juego. Cuando ella le dio un ultimátum, yo o el Football Manager, él tardó más de 10 segundos en contestar y cuando lo hizo, solo preguntó: ¿puedo terminar la temporada primero? Football Manager no tiene disparos, no tiene sangre, no tiene efectos especiales, pero te da control absoluto sobre un mundo donde tú mandas, donde tus decisiones cambian todo. Es más que un juego, es una realidad, alternativa donde eres importante. Ese fue el verdadero problema. En su vida real, se sentía invisible. En Football Manager, era leyenda. ¿Y qué pasó con los dos? Pues se divorciaron. Ella se fue, él se quedó con la laptop. En su partida, llegó a ganar la Champions con el club de tercera división, pero en la vida real, perdió lo único que no podía fichar de nuevo. Número 1. Murió con el joystick en la mano. La historia del joven que jugó FIFA durante 23 horas seguidas y no volvió a levantarse. Se llamaba Shank, tenía 24 años. No era un gamer profesional, no era streamer, solo un joven con una consola, una habitación alquilada y muchas horas por delante. En enero de 2015, después de una jornada normal, se encerró en su cuarto y encendió su consola. Eligió su modo favorito, FIFA Ultimate Team. Pasaron las horas, no se detuvo, no comió bien, no se movió, no descansó. A las 23 horas de juego casi continuo, cayó de lado, convulsionó brevemente y falleció. La autopsia reveló que Shank sufrió una trombosis venosa profunda. En términos simples, una especie de coágulo que se forma por estar demasiado tiempo inmóvil, especialmente sentado, y que puede llegar a bloquear arterias críticas, como las del corazón o los de los pulmones. Este tipo de muerte es más común de lo que parece, especialmente entre jugadores que pasan horas sin levantarse del asiento. En promedio, un jugador de FIFA Ultimate Team puede pasar 5 a 7 horas diarias jugando en temporada alta. En foros y comunidades hay jugadores que admiten pasar 48 horas seguidas durante eventos especiales como Foot Champions, con apenas pausas mínimas para ir al baño. Hay jugadores que usan pañales para adultos o botellas de orina en sesiones maratónicas. No es un mito, ocurre en torneos de alto nivel y también en casas normales. FIFA es brillante en una cosa: te da pequeñas recompensas cada pocos minutos. Ganas un partido, monedas, te sale una carta especial, dopamina. Subes de división, euforia. Es como una máquina tragamonedas, pero con camisetas. Probablemente estaba metido en esa lógica. Solo un partido más, pensaba, y en FIFA, un partido toma 15 minutos. Pero lo que él no sabía es que su cuerpo llevaba más de 20 horas sin moverse, y eso fue lo que lo mató. La pregunta que quedó flotando: ¿culpa del jugador? ¿Del sistema? ¿De nadie? EA Sports, al enterarse del caso, no hizo comentarios, no hubo comunicados, no hubo advertencias nuevas en sus productos, solo silencio. Pero Shank ya no estaba. Nadie pausó FIFA en su memoria, los servers siguieron activos, los sobres siguieron vendiéndose. Otros jugadores siguieron jugando 12, 15, 20 horas seguidas, pero para Shank todo terminó con una sesión de juego, que fue una más, hasta que no lo fue. Y eso es todo por hoy. Gracias por ver este video, nos vemos en la próxima.